Hola, buen día para todos. Este es el sitio web que yo utilizo generalmente para ofrecer información sobre el Islam. Para aquellos que nunca lo han visto, se llama Suna.com y ahí se encuentra todas las colecciones de las palabras y los hechos del profeta de Alá. Empezando con la más importante, que es Sahih Bukhari, entramos a Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Jami al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Ali y todas las colecciones más importantes para el Islam. Estas no son las únicas colecciones de hadices que existen en el mundo, son aquellas que están traducidas al inglés y que los musulmanes han puesto en este sitio web. Es un sitio que me gusta porque es muy fácil buscar la información que queremos tener por un simple hecho que tiene un buscador que es muy sencillo de usar. El único problema para los hispanohablantes es que todo el sitio está en inglés. El inglés es uno de los idiomas que estudié, no soy muy buena pronunciándolo, pero sí me encanta leerlo, así que voy a utilizar este buscador y este sitio web para hablar sobre los ejemplos a seguir de Mahoma. Especialmente en esta parte vamos a hablar sobre las normas de higiene y de salud pública dadas por Mahoma y que todo fiel musulmán, si quiere seguir el Islam, debe cumplirlas. Porque Alá dijo en su Corán que un musulmán es verdadero musulmán cuando somete todos sus deseos y se somete a Alá primero y segundo a lo que Mahoma dijo. Él es musulmán fiel cuando no sienta dentro de sí mismo ninguna resistencia a estos dos dadores de leyes, primero Alá y luego Mahoma. Para saber cuáles son las leyes y normas de Mahoma debemos dirigirnos a la Sunna y por eso es que este sitio web es tan importante para nosotros. Hoy vamos a hablar, como ya les decía, sobre la higiene. Voy a buscar una información relacionada con cómo debes bañarte luego de tener tus relaciones sexuales si eres hombre. Así que empezamos con Sahih al-Bukhari, donde Anas bin Malik nos dice que el profeta solía pasar, es decir, tener relaciones sexuales con sus esposas en una noche y él solo tomaba un baño generalmente y en ese momento él tenía 9 esposas. Lo mismo repite Sahih Muslim en el Hadith 50-68. Y esta vez Anas nos dice que el profeta solía ir visitando a sus esposas, es decir, teniendo relaciones sexuales con ella, y lo hacía en una sola noche, y en ese momento él tenía 9 esposas. Otro ejemplo que encontramos en la Sunna de Mahoma es las enseñanzas de cómo los musulmanes deben limpiarse sus partes privadas luego que han asistido al llamado de la naturaleza. Es decir, palabras normalitas, han salido a defecar. Aquí tenemos a Abu Huraira en Sahih al-Bukhari, Hadith 161, que nos dice que el profeta de Alá dijo que cualquiera que hace ablución debe colocarse agua en su nariz y luego botarla, expulsarla, y que aquel que se lava sus partes privadas debe utilizar piedras. Escuché, el papel higiénico de Mahoma era piedras y debía utilizar un número impar de estas. Puede leer sobre esta historia en toda la colección de la Sunna. Y aquí tenemos un libro que es muy poco conocido por los musulmanes, se llama Bulugh al-Maram, donde nuevamente Salman nos dice que Mahoma les prohibió a ellos defecar u orinar siguiendo la qibla. También les prohibió limpiarse con la mano derecha o limpiarse usando menos de 3 piedras. También les dijo que estaba prohibido limpiarse con un pedazo de estiércol o un hueso. Abu Huraira nos cuenta un poco más la historia en Sahih Muslim, Hadith 155, que él siguió al profeta de Alá mientras que él salió a hacer el llamado a la naturaleza y él generalmente no solía mirar, por así decirlo, alrededor. Así que cuando él se aproximó, Abu Huraira se aproximó al mensajero de Alá, el mensajero de Alá le pidió que buscara algunas piedras para limpiarse sus partes privadas, pero le dijo que no trajera ni un hueso ni un pedazo de estiércol. Así que Abu Huraira fue y trajo las piedras en un extremo de su vestido y se las dejó al lado del mensajero de Alá, quien cuando finalizó el llamado a la naturaleza utilizó las piedras. También se encuentra esta historia en Sahih Muslim, donde Jabir bin Abdullah nos dice que el mensajero de Alá dijo que cuando se van a limpiar sus partes privadas se debe utilizar un número impar de piedras. También allí hablan del uso de las piedras en el Islam, por ejemplo, a los yamarrals, las columnas que tienen en la Meca, en el sitio sagrado del Islam, los musulmanes deben tirarle piedras cuando asisten allí, y la razón que en algunos hadices dan es porque allí en esas piedras, en las columnas, vive Satanás. Y también los musulmanes deben ir entre Safa y Marwan, unos pequeños montes que están cerca a estos sitios sagrados del Islam, y hacer ese recorrido 7 veces. Y nuevamente nos recuerda que el mensajero de Alá dijo que se deben utilizar piedras para limpiarse sus partes privadas y que no se deberían utilizar números pares. Dice que puede utilizar impares, en este caso puede ser 3, puede ser 5, pueden ser 7. Y Sunan Ibn Majah dice que el mensajero de Alá dijo que los musulmanes se deben limpiar con 3 piedras y ninguno debe utilizar un pedazo de estiércol. Nuevamente la historia en Sunan An-Nasai, Hadith 43, de limpiarse con piedras y deben utilizar un número impar de ellas. Aquí Salman, hablando con los idólatras, estos le dicen que si su compañero, es decir, el profeta de Alá, les enseñó cómo limpiarse, cómo ir al baño. Y él le dijo que claro, el profeta de Alá
le había prohibido a ellos limpiarse con la mano derecha y les había indicado que también tenían prohibido orinar o defecar siguiendo la quibla, y además debían limpiarse sus partes privadas utilizando 3 piedras. Literalmente piedras impares, el número impar de piedras, como ya lo hemos visto en los otros hadices. Acá más detalles de la relación entre Abu Huraira y el profeta de Alá cuando este salió a hacer el llamado a la naturaleza, y Abu Huraira iba detrás del profeta llevándole agua para la ablución, es decir, el agua con la que se iba a limpiar sus partes privadas y se iba a lavar las manos después de este llamado. Así que iba Abu Huraira con el recipiente siguiendo a Mahoma, y Mahoma le preguntó que quién era él. Abu Huraira se presentó y dijo: soy Abu Huraira. El profeta dijo: tráigame algunas piedras para limpiarme mis partes privadas, pero no traiga huesos o un pedazo, por así decirlo, de estiércol de animal. Y fue pues Abu Huraira a hacer la acción que el profeta le encomendó. Fue y trajo algunas piedras en una esquina de su ropa y las puso al lado del profeta de Alá, y él se fue. Cuando Mahoma finalizó el llamado a la naturaleza, utilizó las piedras para limpiar sus partes privadas, y Abu Huraira le preguntó por qué no se debe utilizar huesos o estiércol de animales, y Mahoma dijo que esos elementos son la comida de los jinns. Básicamente ahí está la explicación de por qué no usar estos elementos y utilizar las piedras. Mishka al-Masabid, otra de las colecciones de los hadices de Mahoma poco conocidas, y la historia nuevamente se repite. Generalmente la historia de Mahoma se encuentra a lo largo de toda la Suna. Es increíblemente, digamos, sencillo encontrarlas cuando uno utiliza este buscador del sitio web. Y aquí vamos a buscar algo sobre cómo Mahoma vivía cubierto de semen. Y la historia es contada a lo largo de toda la Suna por Aisha. Leemos en Sahih al-Bukhari que Aisha dice que ella solía lavar las trazas de janaba, es decir, de semen, de la ropa del profeta de Alá, y él solía salir a la oración cuando esas trazas, esos sitios donde estaba el semen, aún tenían agua, el agua que Aisha utilizó para lavar ese sitio, y la marca dejada por el agua aún estaba visible en la ropa del mensajero de Alá. Esta historia también se encuentra en Bulughul al-Maram, es básicamente la misma historia. El mensajero de Alá salía a la oración utilizando una ropa que había estado cubierta de semen y que Aisha había lavado con sus manos, pero las marcas del agua aún se miraban en esta ropa. En Sunan al-Nasai la historia se repite. Aisha lavaba el semen del profeta de Alá y Mahoma salía con esa ropa a dirigir la oración. Hay unas enseñanzas que están relacionadas con esto, y son dichas por algunos de sus seguidores. Y se encuentra, por ejemplo, Sahih Muslim, Hadith 289a, donde Suleiman bin Yasar fue preguntado por Amir bin Maimun sobre ¿qué se hace con la ropa que ha recibido semen? ¿La ropa debería lavarse completamente o no? Y Suleiman bin Yasar le dijo a Maimun que él le ha preguntado a Aisha, y Aisha dijo que el mensajero de Alá lavaba el semen y luego iba a la oración con la ropa que tenía el semen, y las marcas o las manchas del agua todavía se observaban sobre la ropa, mientras que Mahoma salía a hacer la oración. La historia también fue recopilada en la colección de Sunan Ibn Majah, y nuevamente Amir bin Maimun dice que le preguntó a Suleiman bin Yasar sobre qué se hace con la ropa que ha recibido semen, y él preguntó si se debe lavar el semen, si se debe lavar todo el traje, todo el vestido. Y Suleiman dijo que Aisha dijo que el semen solía estar sobre la ropa del mensajero de Alá, y él lo lavaría, lo quitaría de su vestido, de su traje, y luego él iría a orar usando el mismo vestido, el mismo traje, y que aún se miraba sobre las marcas del lavado, es decir, las manchas de agua donde estaban los sitios que estaba el semen. Aisha también nos dice en Sunan Ibn Majah, Hadith 537, que ella solía quitar el semen de la ropa del mensajero de Alá con sus propias manos. La historia otra vez en Bulughul al-Maram, Hadith 28, solía quitar el semen de la ropa del mensajero de Alá y luego él salía a ofrecer la oración. Sunan Ibn Majah, Hadith 539, recuerdo que encontró semen. Aisha dice que encontró semen en la ropa del mensajero de Alá y ella lo quitó, literalmente lo rasgó. Esas son algunas de las historias relacionadas con la higiene de Mahoma, pero no son obviamente las únicas. Continuamos con las sabias enseñanzas del mensajero de Alá, y aquí él nos explica por qué un fiel musulmán debe realizar la ablución, debe colocar agua en su nariz luego de despertarse introspectivamente. Dice que las personas deben colocar agua en su nariz y expulsarla
3 veces. Y la razón que Mahoma dio es porque Satanás ha permanecido en la parte superior de la nariz toda la noche. Siempre los videos tienen la parte en árabe para que usted compruebe si le estamos diciendo mentiras o definitivamente estamos diciendo lo que los eruditos tradujeron. La enseñanza que encontramos mucho o con mucha frecuencia en la sunna de Mahoma se refiere al hecho que él dijo que sus fieles seguidores deberían lamerse los dedos antes de limpiarlos porque Alá había ocultado la bendición en alguna parte de la comida y el musulmán no sabe en qué parte está, así que si él se lava las manos o se las limpia antes de lamerlas, está desperdiciando probablemente la bendición que Alá puso allí. Y esta enseñanza la podemos ver, por ejemplo, en Sahih Muslim, hadith 233F, donde Jabir reportó que el mensajero de Alá mencionó acerca de lamerse los dedos y la caída de un bocado de comida. Eso tiene muchas más explicaciones en otras colecciones de hadices. Aquí leemos, por ejemplo, en Riyad as-Salihin, donde Abbas dijo que el mensajero de Alá dijo que cuando alguno finaliza de comer no debería limpiarse sus dedos, hasta que él los lama o se los dé a otro para que los lama. Literalmente, Mahoma solía practicar lo que le enseñaba. En este caso, él comía con 3 dedos y no se los limpiaba a menos que los lamiera cuando finalizaba de comer. Y aquí está en Mishkat al-Masabih, Mahoma diciendo que la razón por la cual se lame los dedos es porque no sabes en qué porción de tu comida está la bendición. Cuando alguno de ustedes come, debería lamerse sus dedos porque él no sabe en qué parte de sus dedos pegajosos está la bendición. Y la historia, como ustedes pueden ver, se repite a lo largo de varios hadices en la sunna del mensajero de Alá. Una historia relacionada con lamerse los dedos y la comida se encuentra en Jami al-Tirmidhi, hadith 1802, donde el profeta de Alá dijo que cuando alguien come y deja caer un pedazo de su comida, debe tomarla, remover cualquier cosa sospechosa, es decir, cualquier suciedad de sobre el alimento y comerlo, porque no lo debe dejar para Satanás. Y ahí está el número del hadith y el libro, por si tiene el número del libro, por si usted tiene el libro impreso. En Sahih Muslim, hadith 2033 de Jabir reporta que él oyó al apóstol de Alá diciendo que Satanás está presente con cada uno de ustedes en todo lo que hace. Él está presente incluso cuando el musulmán está comiendo, por lo tanto, si alguno deja caer un pedazo, un bocado de comida, debería remover cualquier suciedad de sobre el alimento y comerlo, porque no debería dejar el alimento para Satanás. Y además, cuando el musulmán finaliza de comer, debería lamerse los dedos, y ya explicamos la razón por la cual él debe hacer esta acción tan higiénica. La historia se repite en Mishkat al-Masabih. Nuevamente Jabir cuenta la razón por la cual el musulmán debe comer el alimento que cayó al piso y nuevamente lamerse los dedos antes de limpiarlos. Sahih Muslim, hadith 2034, Ana reportó que cuando el mensajero de Alá comía, él solía lamerse sus 3 dedos y dijo: cuando uno de ustedes deja caer un bocado, él debería remover cualquier cosa sucia de sobre él, sobre el alimento que cayó, y comerlo, y no debería dejarlo para Satanás. Y también les ordenó que deberían lamer, limpiar el plato, porque tú no sabes en qué porción de tu comida, de tu alimento, está la bendición. Nuevamente Sahih Muslim, un hadith similar, Jabir reportando la razón que se cae un alimento, el musulmán debe levantarlo y remover cualquier suciedad que esté sobre el alimento y comerlo, y no debe dejar el alimento para Satanás. Tampoco debe limpiarse las manos con una toalla hasta que el musulmán no se haya lamido sus dedos, porque no sabes en qué parte de tu alimento estaba la bendición y probablemente estés dejando la bendición en tus dedos, en tu toalla cuando los limpies, o si la comida cayó, te la estés dejando a Satanás. Y tenemos una enseñanza que seguramente hará vomitar a más de un occidental. Y la razón es la siguiente. Mahoma dijo que si en tu mantequilla, en la grasa de tu mantequilla, cae un ratón y este muere, pues la solución es muy sencillo. Mahoma dijo simplemente: toma el ratón y la grasa que estaba rodeándolo y bótala y cómete el resto de la mantequilla. Y si no me quiere creer, usted puede ir y lea el hadith completo en Sahih al-Bukhari, hadith 5538. Historia similar se puede encontrar en el hadith de Sahih al-Bukhari 5539, donde al-Shuri dijo que si un ratón o otro animal ha caído dentro de un sólido o un líquido o la grasa de la mantequilla, debe hacer lo siguiente: he sido informado que un ratón había muerto en la grasa de la mantequilla, sin embargo el apóstol de Alá ordenó que la grasa cerca al ratón fuera botada y el resto de la mantequilla fuera consumida. Completamente higiénico. Sahih al-Bukhari 5540 nuevamente dice lo mismo, que si el ratoncito cae en la mantequilla, en tu grasa, debes botar tu ratoncito muerto y la grasa que lo rodea y consumirte el resto de tu mantequilla. Proseguimos
con las sabias enseñanzas de Mahoma, y aquí encontramos en Sunan Ibn Majah, Hadith 3505, que el mensajero de Alá dijo por medio de Abu Huraira que si una mosca cae en tu bebida, debes sumergirla y luego tirarla, porque en una de las alas de la mariposa está la enfermedad y en la otra está la cura. Literalmente debes hacerte un té con tu mosquita. La historia se repite en Sahih al-Bukhari, Hadith 3320. El profeta dijo que si una mosca casera cae en tu bebida, de cualquiera de los que estaban por allí, cualquier musulmán debe sumergir la mosquita en la bebida y tirarla, porque la mosquita en una de sus alas tiene la enfermedad y en la otra tiene la cura para la enfermedad. Se repite la historia en Bulugh al-Maram. El profeta de Alá dice que si una mosca cae en la bebida de cualquiera de ustedes, de cualquier musulmán, debe sumergir completamente la mosca en la bebida y luego tirarla, porque la mosquita en una de las alas tiene la cura y la otra tiene la enfermedad. Sunan an-Nasai 4265 dice que debes sumergir la mosquita en tu bebida. Sunan Ibn Majah, Hadith 3504, dice que en una de las alas de la mosca hay un veneno y en la otra está la cura. Por eso, si una mosca cae en la comida, debes sumergirla dentro de la comida, y porque la mosca pondría allí el veneno, pero ella retiene, sostiene y cura. Esa es la razón por la cual la mosca debe ser sumergida completamente dentro de la bebida o del alimento, porque Bulugh al-Maram nos dice que la mosca se protege a sí misma de la enfermedad con sus alas, por eso debe sumergirla en la bebida. Sahih al-Bukhari 5782 dice nuevamente la misma historia, literalmente: la mosca cae en tu bebida, debes sumergirla, luego botas la mosca, porque en una de las alas la mosca tenía la enfermedad y en la otra tiene la curación, es decir, el antídoto, el tratamiento para aquella enfermedad que te iba a transmitir. Ahora recuerdan que los musulmanes deben hacer vudú, y una de las razones por las cuales deben colocar agua en su nariz 3 veces y expulsarla es porque Satanás ha pasado toda la noche en la parte superior de la nariz. Aquí tenemos la calidad del agua que puede usar un musulmán para practicar su ritual de vudú, y esta información se encuentra en Sunan Abu Dawud, donde Abu Sa'id al-Khudri nos dice que la gente le preguntó al mensajero de Alá si podían hacer ablución por el agua que venía del pozo de Budá. ¿Por qué razón? Porque el pozo era un sitio en el cual se tiraba trapos menstruales, perros muertos y bastantes cosas apestosas. A lo que el mensajero de Alá replicó: el agua es pura y no es contaminada por nada. Lea el hadith 66 en la colección que les acabo de indicar. Pero no es el único sitio donde esta maravillosa enseñanza se encuentra. La puede leer también en Jami al-Tirmidhi, donde Abu Sa'id al-Khudri nos dice que al mensajero de Alá se le pregunta se debería usar el agua del pozo de Budá para realizar la ablución, porque pues al pozo de Budá se le tiran bastantes cositas sucias, los trapos menstruales, perros muertos y cosas putrefactas o podridas. El mensajero de Alá dijo que no, el agua es pura y que nada la vuelve impura. Lea la historia en Jami al-Tirmidhi, Hadith 66. Sunan an-Nasai también recoge la maravillosa enseñanza, y Abu Sa'id al-Khudri dice que él pasó cerca al profeta, el mensajero de Alá, mejor dicho, y él estaba realizando un vudú, la ablución. Mahoma estaba realizando la ablución utilizando agua del pozo de Budá. Abu Sa'id al-Khudri, su padre, dijo: ¿estás usando agua de Budá para tu ablución cuando basura es tirada al pozo? Y Mahoma dijo tranquilamente que el agua es pura y no se vuelve impura por nada. Aquí nos cuenta unos detallitos extras sobre el pozo de Budá, y Abu Sa'id al-Khudri dice que oyó que se le preguntaron al mensajero de Alá que el agua que le traían para la ablución provenía del pozo de Budá, al cual se le lanzaban perros muertos, trapos menstruales y excrementos. El mensajero de Alá dijo que realmente el agua es pura y que no es contaminada por nada. Ahora Abu Sa'id al-Khudri dice que oyó a Qutayba bin Sa'id decir que se le ha preguntado a la persona que estaba a cargo del pozo de Budá de la profundidad del pozo, y él replicó que el agua de ese pozo a lo máximo que podía llegar era a la área pública de una persona. Luego Abu Dawud preguntó que hasta dónde llegaba el agua cuando el nivel baja. El guardián del pozo dijo que bajaba el agua hasta la parte privada. El agua llegaba por debajo de la parte privada del cuerpo. Abu Dawud quiso hacer una profunda investigación y midió el ancho del pozo. Para ello extendió su manto sobre él y luego midió con sus manos, y encontró que el sitio realmente no era primero no muy profundo, porque acabamos de escuchar que llegaba a la parte del pubis, y segundo, cuando el agua descendía demasiado podía quedar por debajo incluso del pubis. Entonces, él por eso estaba realizando esa investigación para saber la profundidad del pozo. En la inspección, Abu Dawud encontró que el ancho del pozo eran 6 codos, y que además, según las palabras del que guardaba el jardín, las condiciones del agua no habían cambiado, desde que estaba Mahoma hasta la fecha en que estaba él realizando la investigación. De hecho, el agua había cambiado de color.
O sea, no solo es que Mahoma se bañaba con agua que literalmente provenía de un basurero, él estaba realizando ablución, donde como parte del ritual los musulmanes deben colocar esa agua en la nariz, en los oídos, en su boca, o sea, debe utilizarla en prácticamente todos los orificios que tiene el cuerpo. No solo es que las prácticas de Mahoma eran completamente antihigiénicas, sus enseñanzas sobre la curación de las enfermedades que podía pescarse un musulmán por llevar a cabo tan desastrosas prácticas higiénicas también son un completo desastre. Encontramos aquí un ejemplo. Mahoma dice en la colección de Sahih al-Bukhari, Hadith 5688, que hay curación, hemos dicho que el comino negro es una maravilla para curar todas las enfermedades excepto la muerte. ¿Escuchó bien? El comino negro cura todo excepto la muerte. Y aquí está descrita el tratamiento. Se describe el tratamiento que debe hacer el musulmán para utilizarlo. Dice que debe utilizar 5 o 7 semillas, debe hacer como una especie de polvo con estas semillas mezcladas con aceite y debe utilizarlo porque según Aisha, las palabras de Mahoma dijeron que pues el comino negro sirve para todas las enfermedades excepto la muerte. Otra sabia enseñanza de Mahoma se encuentra aquí, en Sahih al-Bukhari, Hadith 5779, donde claramente Mahoma dijo, según Saab, que cualquiera que tome 7 ajuas, 7 dátiles en la mañana no será afectado por magia o por veneno ese día. Lo triste de esta enseñanza es que Mahoma fue embrujado y que además murió envenenado. Esto no quiere creer lo que le digo, deme un segundo y ya le muestro. Encontramos aquí en Sahih al-Bukhari, Hadith 3175, donde claramente Aisha, la esposa de Mahoma, dijo que una vez el profeta Mahoma fue embrujado y comenzó a imaginar que él había hecho cosas que en realidad no había hecho. Aquí está toda la historia del embrujo de Mahoma, descrito por Aisha. No la voy a leer completamente, solamente quería mostrarlo para que noten que aún las recetas que Mahoma daba para sus seguidores no sirvieron para su propia salud. Y se puede leer toda la historia completa o traducirla de Sahih al-Bukhari, Hadith 6391, en Suna.com, o bien en el libro 80, Hadith 86, en la versión en inglés, en las traducciones en inglés. Y aquí tenemos la otra parte. Mahoma murió envenenado y él mismo lo confirma con sus propias palabras. El hadith se encuentra en Sahih al-Bukhari, Hadith 4428, donde Mahoma dice en la enfermedad que él estaba padeciendo, solía decir a Aisha, oh Aisha, todavía siento el dolor causado por la comida. Esa que él comió en Haibar, o sea, él comió eso en Haibar, 2 años después comenzó a sentir los efectos. ¿Qué efecto estaba sintiendo? Él sentía que su aorta estaba siendo cortada por causa de ese veneno. O sea, note que ni el comino negro ni las ajuas, los dátiles, le sirvieron a Mahoma. Sus enseñanzas no le sirvieron ni siquiera a él mismo. Otra enseñanza relacionada con la medicina la encontramos en Sahih al-Bukhari, Hadith 5686, donde el mensajero de Alá les dice a algunas de las personas que vinieron a Medina a seguirlo, que por alguna razón llegaron a la ciudad y su cuerpo no estaba adaptado al clima y por lo tanto se enfermaron. Entonces Mahoma los envió al sitio donde estaban sus camellos, los envió con aquellos que los cuidaban y les dijeron que tomaran orina de camello y leche para curarse. La historia de Mahoma diciéndole a sus seguidores que tomen orina de camello y leche se encuentra a lo largo de toda la Suna. Aquí está el Sunan an-Nasai, Hadith 4024, también se encuentra en el 4027 de la misma colección y se encuentra en Jami al-Tirmidhi, donde él les dijo que tomaran leche con orina de camello. Podríamos hacer un video que dure horas y horas y por todo lado las enseñanzas de Mahoma sobre higiene y salud son increíblemente malas. Con toda seguridad te van a llevar a la muerte si las pones en práctica. Eso es todo lo que le quería compartir sobre higiene y salud en el Islam. Pueden comprobar toda la información. De hecho, cuando traduzco el material, no traduzco, hago como un comentario sobre el hadith. Usted puede leer el hadith, copiarlo, traducirlo. Si habla inglés le queda mucho más sencillo comprender las sabias enseñanzas de Mahoma y el conocimiento islámico que desborda de sabiduría por donde usted lo vea. Y no estoy siendo irónica. Realmente los musulmanes dicen que se necesita probablemente un toque especial para comprender la sabiduría islámica. Entonces, si usted no está viendo estas enseñanzas como algo sabio, algo que baja del cielo, créame que usted está siendo un completo ignorante, un completo kufar, un completo infiel. Ahora, si es musulmán y se enoja conmigo, vaya y lea sus fuentes, deje de comportarse como niño o adolescente y no arme pataleta. Las fuentes están allí, lea. Gracias por estar acá. Por favor, comparta la información, comenten, den sugerencias, eso ayudaría mucho.